Buen día, Inge. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Harán el favor de prender la cámara? Buenos días, Yasmín. Ya no está ahí. Igual a Milena ya no está ahí. Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días, Inge, sí estoy. ¿De dónde asoman? ¿No hay más compañeros? Hablen. ¿Qué dijo Inge? Si hay más compañeros. Ah, sí, está la Adriana, el Brian, el Julio, ¿quién más? El Kevin, el Emilio se pasó a la noche. Buenos días, Inge. Buenos días, buenos días. Dos, cuatro. Bueno. Ya, harán el favor de prender la cámara. Verán que eso es la asistencia. ¿Sí me oyeron? ¿Dónde está la Yasmín? ¿Sí me oíste, Yasmín? Ya, Inge, sí, estoy en el chat del trabajo. Espérame un rato. Ya. Milena también, el otro compañero Naranjo. Nos dijeron que eso era la asistencia, que ustedes se conecten. Entonces vamos a ver nosotros la otra parte de la administración financiera 2. Entonces ya vimos el semestre anterior la administración financiera 1. Entonces vamos a ver la parte de la administración financiera 2. Entonces vamos a iniciar nosotros con un capítulo. El primer capítulo, están todos los documentos en la plataforma. Irán, por favor, ustedes recopilando los documentos, que es parte de la asignatura. Entonces, vamos a iniciar nosotros con la administración del capital de trabajo. La administración del capital de trabajo.
En finanzas, como habíamos visto ya el semestre anterior, comprenden 3 decisiones que es el fundamento en general de las finanzas empresariales. ¿Sí? Entonces, en base a esos fundamentos de las finanzas empresariales se desarrolla toda esta actividad, que es como maneja los recursos monetarios, maneja los recursos financieros, que es la más fundamental, en la cual se mide el crecimiento o decrecimiento empresarial y también de las regiones, en general de los estados de los países. No hay otra cosa. Nosotros, ¿cómo decimos crecimiento empresarial? ¿En qué medimos? ¿En qué vemos? ¿En qué observamos? Sí, únicamente a través de la parte financiera. No hay otra forma. Que representa todos los recursos que manejan las empresas. Entonces, ¿qué es este capital de trabajo? A ver, ¿dónde está la otra compañera? ¿Cómo se llama? Que por ahí está Melanie. Melanie es. A ver, veamos. Milena. Mande. A ver, ¿qué es el capital de trabajo? Pues Con ya, lo que prenderán cuenta la empresa. cámara, por favor. Prenderán la cámara. Ok. Con lo No. que cuenta la empresa financieramente. No, ¿qué es el capital de trabajo? La parte financiera. Es parte de las finanzas, capital trabajo. Estamos hablando de finanzas. Entonces, el fundamento de las finanzas son 3, decimos. Se basa en 3, fundamento de las finanzas. En 3 decisiones. Decisión de inversión, decisión de financiamiento y la decisión de los dividendos, es decir, de la generación de ganancias. ¿Para quiénes? Para los propietarios, para los socios de la empresa, que son aquellas personas que hacen la inversión diaria dentro de la empresa. En eso se fundamentan las finanzas. Si no hay inversión, no funciona. ¿Sí? Y existen las entidades de financiamiento. Hay 2 tipos de financiamiento, el financiamiento propio y el financiamiento ajeno. El ajeno es a través de las instituciones bancarias que conceden esos créditos, tanto nacionales como internacionales. Y la otra, que la actividad de la empresa financieramente tiene que, al final, los resultados es en ganancias, propiciar y obtener las ganancias respectivas. Ese es, cualquier empresa que dedicada a cualquier tipo de actividad tiene que generar eso, tiene que establecerse de esa manera. En base a eso, vamos nosotros a iniciar, como les digo, con el capital de trabajo. Ya, entonces, a ver, señorita Milena, ¿qué es el capital de trabajo? Que creo que a los 2 años se le ve. Como el fondo con lo que cuenta la empresa. No me preguntes a mí. Nosotros ya revisamos el semestre anterior, el capital de trabajo, cuando hacíamos el análisis de los índices del análisis financiero. Entonces, Es el fondo con... no es fondo. Es Sería la con, base de la empresa. El capital sería, de trabajo es sería con lo que nosotros vamos a desempeñar nuestras actividades. Los recursos que tiene la empresa. Sí, puede ser el eso también. capital de trabajo no es más que la diferencia. Es una diferencia matemática entre el activo corriente o circulante y el pasivo corriente o circulante.
¿Qué es el movimiento diario de las empresas? ¿Sí? Ese es el capital de trabajo. Ese es el movimiento diario de las empresas. Por eso dice aquí, capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos y el financiamiento con pasivos a corto plazo. Pero este tipo de activos son activos corrientes o circulantes. Vean aquí, está formado por el total de activos corrientes o circulantes y el pasivo a corto plazo. Pasivo a corto plazo o pasivo corriente o circulante. ¿Sí? Esto es el movimiento diario de estos activos y de estos pasivos a corto plazo de la empresa. ¿Qué es un activo circulante? A ver, Julio, ya apagó la cámara porque le pone ahí la foto de Lu que se ha hecho tomar. A ver, Julio, ¿qué es el activo corriente o circulante? A ver, prenderán por favor las cámaras porque dejan prendido y se van y no contestan. Presente, Inge. ¿Qué es el activo corriente o circulante? Ya creo que se fue la Milena, como es la otra compañera, la Yasmín, ya creo que ya se fue. Son bienes y derechos de una empresa, Inge. No son bienes y derechos. Entonces, No son, ¿qué es el activo corriente o circulante? ¿Qué es un activo? un activo, Todo Sí. aquello que forma parte de la empresa. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que Son los pertenece a la bienes de empresa. la empresa. ¿Pero qué cosa pertenece a la empresa? ¿Qué cosa? Los Son bienes. los Bienes que bienes. pertenecen a la empresa. Son bienes y todos los servicios. bienes de propiedad de la empresa. Ese es un activo. Son todos los bienes de propiedad de la empresa. ¿Sí? Estos bienes pueden ser en efectivo, materiales o derechos de cobro. ¿Sí? Esos son los activos, en general los activos. ¿Qué son activos corrientes o circulantes? Son esos bienes de propiedad de la empresa que pueden o tienden a convertirse en efectivo en un plazo no mayor de un año. Se convierte en efectivo, nuevamente les repito, en un plazo no mayor a un año. ¿Y qué es el pasivo corriente? A ver si está por ahí Yasmín. ¿Qué es un pasivo corriente? Son las deudas No que me tiene la empresa. preguntes a mí. ¿Qué son? Son las deudas. Las deudas, ¿qué más? Lo que tiene que pagar. Ya sé, pues No, las deudas se pagan. ya eso. ¿Qué más son los pasivos? Son deudas, correcto. Un pasivo es una deuda, así de simple se define. Ya. Y no más pero ¿qué más? Hay que complementar. Pasivo corriente o circulante, es lo mismo. Ya son deudas, ¿qué más? De corto plazo, como dicen Sí, ahí, pero ¿qué quiere decir corto plazo? de poca duración, de poco tiempo. Ya, pero ¿qué tiempo? El plazo que les dan No, para a ver, poder ¿qué pagar. tiempo? ¿Qué tiempo? El plazo que les dan. El pasivo corriente son De las deudas. deudas. Por eso. Todo pasivo es deuda. Entonces, el pasivo corriente o circulante son las deudas contraídas de la empresa que deben ser canceladas en un plazo no mayor a un año. Eso es todo. Por eso dice pasivo a corto plazo, menores a un año. ¿Sí? Entonces, esto es lo que maneja el capital de trabajo, activos corrientes o circulantes y pasivos corrientes o circulantes, también denominados pasivos a corto plazo. Esto es diario de las empresas. Todos los días manejan los componentes del activo corriente, los componentes del pasivo corriente. La importancia
En la parte financiera, porque nosotros estamos enfocados a lo que es el sector privado. El sector privado. Porque el sector público, excepto las empresas que pueden pertenecer o son del sector público, igual tienen que manejar como parte del sector privado. Es decir, como empresas, las finanzas empresariales. Entonces, en la parte de las empresas, de las finanzas empresariales, se maneja la administración del capital de trabajo. Y una de ellas, uno de sus objetivos es maximizar el valor de la empresa. Y hay que manejar eficientemente los activos circulantes y los pasivos circulantes. ¿Qué quiere decir, Milena, eficiente? Porque nosotros tenemos dos palabras que se usan en la productividad y se usa en la competitividad, que tenemos que ser eficientes y eficaces. Entonces aquí la administración tiene que ser eficiente, no puede ser a medias, no puede ser en más o menos y tal vez o casi nada. O bien se manejó bien o se manejó mal. Si se manejó mal, problemas gravísimos para la empresa en la parte financiera, que es la más fuerte. Es la más fuerte. No hay otra cosa más. ¿Sí? Entonces, para eso existen muchísimas técnicas que permiten ser eficientes. ¿Qué es eficiencia, Milena? Ya te fuiste. ¿Qué queremos decir que con eficiencia? Realiza el trabajo a la perfección. Correcto, realizar bien, manejar bien. Aquí no hay, como les digo, no hay que sea el más o menos o casi o a medias, nada. O se maneja bien o no. Porque si no se maneja bien, aquí viene pérdida de dinero, pérdida de recursos monetarios. Así de simple. Si no manejamos bien estos activos corrientes o circulantes, por eso dice una administración eficiente de los activos corrientes y de los pasivos corrientes. Si no manejamos bien las deudas, entonces también la empresa va a correr un sinnúmero de riesgos dentro de su actividad. ¿Sí? Porque es mucho más peligroso que la empresa se endeude a corto plazo que a largo plazo. Entonces eso es lo que tiene que ver, porque a través de los activos corrientes hay que generar. La palabra es generar los recursos, es decir, el dinero para todas las actividades que tiene la empresa. Entonces, ¿cómo generamos? A través de lo que contiene el activo corriente o circulante. Y que va destinado una buena parte para pagar estas deudas a corto plazo. Para pagar dichas deudas a corto plazo. Entonces aquí estamos igualmente, ¿cierto? El capital de trabajo neto implica la administración del activo corriente y del pasivo a corto plazo. Define como el resultado de la diferencia. ¿Qué es diferencia? Resta entre el activo corriente o circulante y los pasivos a corto plazo o pasivos circulantes. La diferencia. Entonces, siempre parte de la eficiencia del manejo del capital de trabajo es que la empresa siempre, ¿sí?, tiene en lo posible, siempre debe, su activo corriente o circulante debe ser mayor que su pasivo corriente o circulante. Entonces, para ¿Quién que está tenga, explicando allá? la empresa capacidad para poder pagar sus deudas a corto plazo, este activo corriente o circulante siempre tiene que ser mayor. Entonces, para eso hablamos nosotros de eficiencia.
Porque si no, estaríamos que nos falta recursos para pagar las deudas. Entonces, ¿de dónde sacamos recursos para pagar deudas? Porque no se ha generado. Ya. Y dentro de estos activos corrientes o circulantes, el efectivo o caja bancos, las inversiones que son también inversiones temporales de instrumentos financieros, que es dinero que la empresa tiene en el sector bancario a plazo fijo. ¿Cómo se llamaba o cómo se llama? ¿Quiénes están? Que no les veo. ¿Sí? ¿Cómo se llama la parte del efectivo? A ver, Yasmín, Dígame. ¿cómo se llamaba lo dentro del activo corriente? ¿En qué se divide el activo corriente? A ver, harás el favor de prender la cámara, Yasmín. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué comprende el activo corriente o circulante? ¿Si te acuerdas o no te acuerdas? Mm, ¿Es activo corriente? Me Activo parece. corriente. ¿El activo Bueno. corriente se divide en qué? En el efectivo. No, ¿Qué no, más? pero ¿cómo se llama el efectivo? ¿Cómo se llama el Caja. efectivo? No te estoy Caja. diciendo qué cuenta está en el efectivo. Caja. Ahí está. A ver, ¿te acuerdas o no? No, no. Ya, eso mejor. Ya, el activo corriente o circulante, ya se han olvidado de aquí. En poco tiempo se han olvidado. El activo corriente o circulante se divide en disponible, exigible y realizable. Entonces, claro, las definiciones, claro, los conceptos, si no, no se puede manejar estos activos corrientes o circulantes. ¿Qué comprende el capital de trabajo? El disponible, que es el efectivo de la empresa. Todo esto. Porque son inversiones temporales, es dinero. Las inversiones financieras temporales son dinero que la empresa tiene en una institución financiera, en una institución bancaria, en un plazo menor a un año, a corto plazo. Por eso son temporales. Entonces, esto es el disponible. El disponible. Todo lo relacionado por cobrar con la empresa. Todo lo relacionado por cobrar. Sobre todo a quienes, sobre todo a los clientes. ¿Sí? Que son la cuenta fuerte, cuentas, documentos por cobrar clientes, ese es el exigible. Y el otro componente que es el realizable, que son aquellas cuentas o aquella cuenta sobre todo, aquella cuenta que es el objeto del negocio de la empresa. Entonces aquí tenemos los inventarios que comprenden el realizable, materia prima, productos en proceso,
y productos terminados. El producto terminado es el más fundamental, porque él es al que se le denomina mercadería. ¿Y qué hacen las empresas con la mercadería? Venden. La mercadería se vende. ¿Sí? Entonces, esto es lo que comprende el activo corriente o circulante. Y los pasivos corrientes o circulantes son deudas a corto plazo. Eso ya depende de cuántas cuentas tenga la empresa, sino que estamos poniendo en forma general las principales. Entonces, una de las fuertes cuentas del pasivo corriente son con los proveedores, cuentas, documentos por pagar. Con los proveedores. El proveedor de mercaderías, el proveedor de materias primas, el proveedor de insumos, es un deudor, es un acreedor a corto plazo. Y de ahí puede tener la empresa, como les digo, de acuerdo cada una de ellas, porque aquí no existe cuentas obligatorias dentro de las empresas. Cada empresa maneja su propio plan de cuentas de acuerdo a sus necesidades. Entonces tenemos los impuestos por pagar, ¿sí?, como deuda. A ver, el Diego que está riéndose, pues el Diego. A ver, ¿cuáles impuestos como deuda? ¿Cómo deuda tiene una empresa? Impuestos. Que yo sepa, hay un montón de impuestos y la Y yo mayoría sepa, saben por ser eso, deuda. ¿cuál impuesto es deuda para la empresa? Mm, Y es una deuda a corto plazo, es decir, un pasivo corriente o circulante. Claro, o sea, pues, cualquier cantidad de impuestos, olvídate de eso. Pero unos impuestos son gastos y otros impuestos son deudas. mm, impuesto. Uy, pues el impuesto a la renta. No me preguntes a mí. Bueno, el impuesto a la renta. ¿En qué parte el impuesto a la renta? No se olvidarán, si se va a dar señal, se conectan en 1 o 2 minutos nuevamente. A lo Mm, mismo. ¿Cuál parte del impuesto a la renta? Como deuda. ahí sí me complicó. Debemos tener claro todo eso, ¿no? Porque también dice impuestos por pagar. Entonces, uno de los impuestos que la empresa es deuda para la empresa. Que le interrumpa. Pueden ser también los servicios básicos. No ¿En es qué que se sentido? deja. El servicio básico es un gasto, no es un impuesto. El servicio básico no es un impuesto. O sea, pagamos nosotros servicios básicos, pagamos la luz, el agua. Entonces nos están dotando de un servicio por el cual estamos pagando. No es impuesto. Que ellos cobren una tarifa como cualquier cosa, como cualquier producto, como cualquier artículo. ¿Sí? Si nosotros compramos cualquier artículo, tiene un precio. Igual, lo que son los servicios básicos, tienen una tarifa, un precio. Pero eso es gasto, no es impuesto. Pero la Yasmín prende la cámara y pone el tumbado. Por eso no se le ve. Es que está cargando mi celular, Inge, porque estoy en Mm, el chat del trabajo, digo, y lo necesito cargar. Cárguele nomás. Casito me convence, pero bueno. Ya. No, en otro serio, Inge. impuesto. Ya me están escribiendo y por eso. Es que nosotros tenemos que conocer, porque impuestos como deuda, como deuda. Si la empresa es Los que pagamos importadora, nosotros frecuentemente, ¿cuál? Cuando compramos, IVA. ¿cuál? El el IVA, IVA. pues el IVA. El IVA es un impuesto que es para la empresa deuda. El IVA es un impuesto que es deuda.
Porque la empresa retiene el IVA cuando vende. Entonces, el momento de liquidar el impuesto, tiene que pagar, tiene que transferir ese dinero directamente al Estado. Ese impuesto, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a la renta que estaba diciendo Diego, ¿sí? ¿Cuál es deuda? El impuesto que cobran por, el que cobran a los trabajadores, de acuerdo a las tablas salariales. ¿Sí? Por eso es que se hace la declaración de lo que se gana o de lo que ganan las personas cada año. Entonces tiene que hacer su declaración del impuesto a la renta. Entonces, cuando sobrepasa el excedente que es determinado por el servicio de rentas, entonces se tiene que pagar un impuesto por trabajar. Porque hay personas que tienen una remuneración alta. Siempre una persona que gane unos $3,000, $4,000, tiene que pagar impuestos sobre eso. Y la empresa le retiene. Como está bajo dependencia, la empresa le retiene y eso debe entregar al Estado. ¿Sí? Pero son deudas para la empresa. Inge, dependiendo la empresa o no, me equivoco. El impuesto a la salida de divisas también aplica dependiendo de la empresa. Pero eso no es deuda. No depende de la empresa, sino que está determinado. A ver, ¿qué dice la ley, no? Es una ley, es un gasto financiero. ¿Qué dice la ley sobre la salida de capitales? Cuando se saca, o sea, de $1,170, ¿sí? Se hace una transferencia al exterior de aquí. ¿Qué saben hacer las empresas? Sobre todo los exportadores, ¿no? Los exportadores. Y también los importadores, porque ellos tienen, los importadores, porque ellos tienen que adquirir mercaderías, adquirir productos afuera. Entonces hay la salida de dinero, hay la salida de divisas. Entonces, cuando es 1,170 o 1,070 es. ¿Sí? Por ese valor ya tiene que pagar el 5%. El 5%. ¿Sí? Entonces, máximo, por ejemplo, en lo personal, uno sale fuera del país y puede ir llevando $1,100 y no paga este impuesto. Pero si ya lleva más, entonces tiene que hacer una declaración para pagar el 5%. Pero es un gasto, ese no es un impuesto sí, pero es un gasto financiero para las empresas. Aquí estamos hablando como deuda, porque las empresas se convierten en agentes de retención del IVA. Y el momento de liquidar el impuesto, esa diferencia tienen que entregar al servicio de rentas internas, al Estado, en definitiva al Estado. Entonces, estos son los principales componentes del activo corriente o circulante. Entonces, esto es lo que se maneja diariamente. Dinero a cada instante. Cuentas por cobrar, documentos por cobrar, que es el fuerte con los clientes. Con los clientes. Porque el otro es un pequeño valor. Como cuenta por cobrar cuando se le da anticipos al empleado, que es pequeñísimo, de $20, de 30, que no tiene nada de importancia dentro de la empresa. Y que al final de cada mes ya está descontado en su sueldo. Lo más importante es lo relacionado con los clientes. Ese es el fuerte. Entonces, ¿qué dice la definición de activo corriente? Son todos estos bienes que tienden, de propiedad de la empresa, que tienden a convertirse en efectivo en un plazo no mayor de un año. Aquí dentro de los inventarios, como les digo, el más fundamental, el más importante es el inventario de productos terminados, que se denomina también inventario de mercaderías para las empresas comerciales. Esto es lo que se vende. En cambio, la materia prima es lo que se procesa. Se procesa hasta tener un producto terminado, es decir, hasta tener una mercadería.
A ver, Yasmín, ¿qué es mercadería? Mercadería, Ujú. los bienes que se venden, Ya, pero ¿qué más? bienes y servicios. No, mijita. ¿No? Mercadería es un bien. Es un bien. Es un bien terminado. Es decir, Ya. elaborado. Es decir, procesado. ¿Qué se destina para la venta? Se destina para la comercialización. Entonces nosotros encontramos cualquier cantidad de estos bienes terminados, de esta mercadería, de estos productos terminados en los diferentes establecimientos. Sí, tanto conformado como productos o como artículos, pero es un bien terminado. Esa es una mercadería. Y que tiene su destino en la comercialización, la venta. Por eso es que habla del activo corriente o circulante, que tienden a convertirse en efectivo. Todos los días tiene que vender la empresa. ¿Sí? Netamente hay empresas de servicios que se ayudan de estas mercaderías para poder realizar su actividad. Porque son pocas las empresas que son netamente de servicio, que venden el servicio y que también está contemplado dentro del activo corriente. Pero ellos venden servicio netamente. No es mercadería, sino es un servicio que es intangible, por ejemplo, los servicios médicos. Sí, pero muchos de estos servicios médicos, de la atención médica, también necesitan de esta mercadería, como son las medicinas. ¿Sí? Los hospitales, cuando los pacientes en un hospital, eso es un servicio. Cobran por el servicio y también cobran por las medicinas, por los insumos que están otorgados